Bueno, vamos a ver equilibrio líquido-vapor en soluciones. Las soluciones, como sabemos, es una mezcla homogénea de dos o más componentes. Empecemos por ver las soluciones ideales. Las soluciones ideales son esas soluciones en las cuales las interacciones entre moléculas en los componentes puros son iguales a las interacciones entre moléculas en la solución. O sea, para las moléculas del componente A es lo mismo estar rodeadas de moléculas de A que de moléculas de B. Y lo mismo con el componente B. Tienen que ser, para hacer soluciones ideales, tienen que ser moléculas muy similares física y químicamente y de tamaño similar. Estas soluciones tienen la característica que el delta H de mezcla es igual a cero, o sea, no hay calor asociado con la mezcla. Al producirse la mezcla no se libera ni se absorbe calor. Y el delta de volumen de mezcla también es cero, o sea, el volumen de la mezcla es igual a la suma de los volúmenes de los dos componentes. No hay un efecto de expansión o contracción al producirse la mezcla. Estas soluciones ideales son las que siguen la ley de Raoult. Son las más fáciles de tratar, de tratar matemáticamente y de entender y predecir su comportamiento. Las otras soluciones que no son ideales son las soluciones precisamente no ideales, en las cuales las interacciones entre moléculas de los componentes por separado son distintas a las interacciones entre esos componentes. ¿Sí? La interacción de los componentes puros es distinta de la interacción de los componentes en la solución. Por esa interacción nos referimos a las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas entre moléculas, puente de hidrógeno, dipolo-dipolo o fuerzas de London. Bueno, acá en estas soluciones no ideales sí hay un efecto de un cambio de volumen de la mezcla, o sea, el volumen de la solución no es exactamente igual a la suma de los volúmenes de cada uno de los componentes, y también hay un efecto de calor al mezclar los componentes, se libera o se absorbe calor, la mezcla es endotérmica o exotérmica, porque claro, las interacciones que se rompen no tienen la misma energía que las interacciones que se forman, entonces eso se traduce en un delta H que es distinto de cero. Bueno, empezamos por lo más simple, empecemos por ver las soluciones ideales. La solución puede tener muchos componentes, pero empecemos, el caso más sencillo, veamos con dos componentes volátiles, A y B. Entonces tenemos una solución líquida y en equilibrio con su vapor. La solución líquida está caracterizada por sus fracciones molares de los componentes A y B, y la fracción vapor está caracterizada por las fracciones molares de ambos componentes, las presiones parciales de ambos componentes y la presión total. Entonces, vamos a ver qué queremos decir con cada una de las abreviaturas. La presión de A con el 0 arriba como supraíndice es la presión de vapor del componente A puro, a la temperatura que estamos considerando. Lo mismo la presión de B con el 0 como supraíndice es la presión del componente B, la presión de vapor del componente B cuando se encuentra puro a esa temperatura. Estos son datos que normalmente, las presiones de vapor de los componentes puros son datos que normalmente los obtenemos de la bibliografía. Estas presiones de A y B sin el supraíndice 0 son las presiones de vapor de A y B en la solución a esa misma temperatura. No van a ser iguales a las presiones de vapor de los componentes puros. Esta es la presión total, la presión de vapor total de la solución a esa misma temperatura. Esta sería la presión que mediríamos de la solución si colocamos acá un manómetro para medir la presión. El manómetro no va a distinguir entre A y B, sino que va a medir presión total. Bueno, X de A y X de B son las fracciones molares en la fase líquida. Recordamos que la suma de las fracciones molares va a ser igual a 1. Y las I de A e I de B son las fracciones molares en fase de vapor, las cuales también la suma da 1. Usamos distintas letras porque vamos a ver, las fracciones molares en la mezcla líquida y en el vapor no son iguales, entonces es necesario distinguirlas. Muy bien, como se trata de una solución ideal, aplicamos la ley de Raoult. La ley de Raoult nos dice, la presión del componente A va a ser igual a la presión del componente A puro por su fracción molar en la solución. Y lo mismo el componente B. Su presión de vapor en la solución va a ser la presión de vapor del componente puro por la fracción molar del componente B. Como la suma de las fracciones molares es igual a 1, también la fracción molar del componente B la podemos escribir como 1 menos la fracción molar del componente A. O sea que la presión de vapor del componente B en la solución nos queda la presión de vapor de B puro por 1 menos la fracción molar de A. La ley de Dalton nos dice que en la fase gaseosa la presión total va a ser la suma de las presiones parciales. Entonces, cada una de las presiones parciales las expresamos con la ley de Raoult y nos queda que la presión total es la presión de A puro por su fracción molar más la presión de B puro por 1 menos la fracción molar de A. Y bueno,
fracciones molares en fase de vapor se definen de esta manera. La fracción molar de A es la presión parcial de A dividido la presión total, y lo mismo con la fracción de B, es la presión total, la presión de B dividido la presión total. Y entonces, de esa manera, obtenemos las fracciones molares en fase de vapor. Esta es la fracción molar de A, presión de A sobre presión total, cada una de ellas expresada aplicando la ley de Raoult, y en el denominador aplicamos la ley de Dalton de la suma de presiones parciales. Lo mismo con la fracción molar de B. Ahí tenemos entonces, teniendo entonces el dato de las presiones de vapor de los componentes puros, que es un dato que normalmente se conoce de la bibliografía, y la fracción molar, la composición del líquido, ya podemos calcular entonces todo. Podemos calcular la presión de cada uno de los componentes, la presión total y las fracciones molares en fase de vapor. O sea, con esos pocos datos, si se trata de una solución ideal, podemos conocer todo sobre la solución. ¿Y cómo nos queda esto gráficamente? Bueno, gráficamente lo representamos en un gráfico que tiene en el eje vertical la presión de vapor de A, la presión de vapor de B en el otro eje, y a lo largo del eje horizontal composición. Acá tenemos los valores extremos. Esto sería fracción molar de A igual a 1 y fracción molar de B igual a 0. O sea, esto representaría el componente A puro. En el otro extremo tenemos fracción molar de A igual a 0 y fracción molar de B igual a 1. O sea, esto representaría el componente B puro. Y en el medio tenemos toda la gama de mezclas posibles. Bueno, las presiones parciales de cada uno de los componentes varían linealmente desde un valor máximo que corresponde a ese componente puro hasta 0, que sería cuando ese componente no existe en la solución, ¿no? Esta línea roja representa la presión de vapor de A en la solución, y esta línea violeta es la presión de vapor de B en la solución, que va desde 0, cuando la fracción molar de B es 0, hasta un valor máximo que es la presión de vapor de B puro cuando su fracción molar es 1. Y la línea de arriba representa la suma de ambas presiones parciales, y es la presión total de la solución. Como vemos, la presión total de la solución va desde un valor máximo, que es la presión parcial del componente más volátil, a un valor mínimo, que es la presión de vapor del componente menos volátil. O sea, son todas rectas cuando se trata de soluciones ideales. Un caso particular que simplifica más todavía esto es cuando un solo componente es volátil. O sea, si decimos, por ejemplo, que el componente B tiene presión de vapor, cuando se encuentra puro, tiene presión de vapor 0. Entonces serían las mismas ecuaciones, ahora la presión de vapor de B es 0. O sea que tendríamos que la presión de A es la presión de A cuando se encuentra puro por su fracción molar, la presión total es la presión de A más la presión de B, pero la de B es 0. O sea que nos queda únicamente que la presión total es la presión de A. La fracción molar del componente A en el vapor sería, como es el único componente del vapor, sería 1, y la de B es 0. O sea que esta sería la mezcla cuando tenemos un solo componente volátil. Una fase líquida con sus dos fracciones molares de los dos componentes, y una fase vapor que tiene un único componente, el que es volátil. Y la presión total es la presión de ese componente. Bueno, es un caso particular que gráficamente, lógicamente, va a dar esto, ¿no? La presión del componente A, que es la presión total de la solución, va a variar desde un valor máximo, cuando A vale 1, cuando tenemos el componente A puro, hasta un valor de 0. El componente B no aporta presión de vapor propia. Lo único que hace es, al estar disuelto, disminuye la fracción molar de A, y por lo tanto disminuye su presión de vapor, pero no aporta presión de vapor propia. Vamos a resolver un problema considerando soluciones ideales. Por ejemplo, supongamos que la presión de vapor del componente A puro es de 400 torr y la presión de vapor de B puro es de 120 torr. Como dijimos, estos son valores que, para sustancias reales, estos valores se encuentran en la bibliografía. Y la fracción molar de A en el líquido es 0,2. Queremos calcular todo lo otro, todas las fracciones molares, presiones, etc. Bueno, la fracción molar de B es muy fácil. 1 menos la fracción molar de A, 1 menos 0,2 va a ser 0,8. Bien, ya tenemos la composición del líquido. La presión parcial del componente A va a ser la presión de vapor del componente A puro por su fracción molar en el líquido, o sea, 400 torr por 0,2, o sea, 80 torr. La presión parcial del componente B va a ser la presión del componente B puro a esa temperatura por su fracción molar en el líquido, o sea, 120 torr por 0,8, 96 torr. Ahí tenemos las presiones de los dos componentes.
La presión total es la suma, 80 más 96, 176 torres, la presión de vapor total de la solución, la presión que mediríamos con un manómetro aplicado a la fase gaseosa. Y las fracciones molares son la presión parcial de ese componente dividido la presión total. 0,45 para el componente A y 0,55 para el componente B. Como dijimos, las fracciones molares en el líquido y en el vapor no son iguales. Esta era 0,2, 0,45. 0,8, 0,55. El vapor se enriqueció en el componente A. ¿Por qué? Porque el componente A es más volátil. Bueno, así que este sería un esquema de lo que es la solución. Una fase líquida, un esquema de lo que es el sistema este, perdón, no es una solución, es un sistema de dos fases. La solución líquida con sus fracciones molares, la fase de vapor con sus fracciones molares, sus presiones parciales y su presión total. Podríamos plantear otro problema, para el mismo caso, para los mismos componentes, ¿no? Con esas mismas presiones de vapor puro y tenemos como dato la fracción molar en el vapor de uno de los componentes. Bueno, entonces tenemos esto, la fracción molar en el vapor, ya habíamos visto que lo podíamos expresar por medio de esta igualdad, presión de A puro por su fracción molar sobre presión de A puro por su fracción molar, más la presión de B puro por la fracción molar de B, que es 1 menos la fracción molar de A. O sea que tenemos todo, las presiones de vapor de los componentes puros la tenemos, la fracción molar de A en el vapor la tenemos, habría que despejar la fracción molar de A en el líquido. Bueno, lo despejamos de acá, es todo, es álgebra pura. Acá está el despeje, después verifíquenlo, y esto nos da que la fracción molar de A es 0,114. Acá está entonces la fracción molar de A en el líquido despejada. Y ahí nos da que la fracción molar de A en el líquido es 0,114, por lo tanto la fracción molar de B es 1 menos esa fracción molar, 0,886. Ahí tenemos entonces la composición del líquido y las presiones parciales. Ya que conocemos la composición del líquido, calculamos las presiones parciales y la presión total.